Con Datse llegamos a Helsinki, la capital de Finlandia, para recorrer sus calles y compartirlas con ustedes. Haciendo énfasis en la belleza que podamos percibir y tratando de mimetizarnos con los habitantes de este país nórdico, pero no escandinavo, trataremos de sentirnos como si siempre hubiéramos vivido aquí. Llegar a Ljubljana, la capital de Eslovenia, sorprenderá a más de uno por la fina estampa de sus mujeres, lo cuidado de sus edificios y jardines y una deliciosa conjunción de todo ello en un ambiente festivo y mesurado. Ljubljana es una ciudad con alma de pueblo, pequeña, coqueta, cómoda y verde, muy verde. De hecho, en 2016 fue declarada capital verde europea. Con solo 260.000 habitantes, es una de las capitales más pequeñas. Eso sí, que no te engañe su tamaño, ya que Ljubljana está llena de atractivos con un patrimonio excepcional, mucha vida y multitud de sorpresas. ¿Qué es lo que nos puede esperar al venir a Escocia? Es lo que nos preguntábamos con Datse antes de llegar. Esta es la primera visita a este país para ambos y queremos compartirlo con ustedes. Al parecer, los escoceses son gente muy animada y están muy orgullosos de su cultura, muy arraigada a la naturaleza y a su legado celta. Cuando pensamos en Escocia, las imágenes que suelen acudir a nuestra mente son en su mayoría de gaiteros con tartán, robustas y nubosas montañas y habitantes con un pícaro encanto. Con Datse en otras oportunidades hemos estado en Frankfurt, Colonia, Hamburgo y Berlín, que es de por sí la más occidentalizada de las grandes ciudades alemanas, pero esta vez recorreremos el antiguo territorio del este para encontrar sus particularidades y compartirlas con ustedes. Hablar en 2022 de Alemania Oriental parece anacrónico, pero vamos a recorrer las calles de la antigua República Democrática Alemana para comprobar si realmente lo es.
Bratislava. Llegar a un nuevo país, encontrar alojamiento y salir a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes es algo que se está tornando una forma de vida. Sin embargo, cada ocasión es diferente y cada lugar es una caja distinta de sorpresas. Tanto así que al empezar a caminar por Bratislava me encontré con una situación grata inesperada. Gustavo Luzá, sos vos. ¿Qué haces? Te conozco en los videos, siempre te veo. Digo que hay que sorprenderte. ¿Argentino? Argentino. ¿Qué haces acá en Eslovaquia? Bueno, abuelo eslovaco. Qué bien que elegiste. Es un lugar hermoso. Sí. Gracias, che. Qué loco encontrarte por acá. Buenísimo. Vas a salir en el canal. Ah, bueno, muchas gracias. Con Datse llegamos a Oslo, la capital de Noruega, para compartir con ustedes qué sucede de este lado del mapa. ¡Ey! Aquí está el tipo. Soy un seguidor de todos tus videos y también de compañeros de los seguidores. Soy un seguidor más. Me he encontrado con ellos y le he dicho: yo veo tus videos. La grata presencia de amigos que nos trae el ciberespacio no empaña el objetivo de ver qué sucede de este lado del mapa, intercediendo lo menos posible en la realidad. Con Datse llegamos a Dinamarca para recorrer sus calles y compartirlas con ustedes. Dinamarca es un país escandinavo que abarca la península de Jutlandia y varias islas. Está conectado con Suecia a través del puente de Øresund y Copenhague, su capital, cuenta con palacios reales y el colorido puerto de Nyhavn, junto con el parque de atracciones Tivoli y la icónica estatua de la Sirenita. El país del escritor Hans Christian Andersen tiene 5.857.000 habitantes. Dinamarca es un país plano y costero con una elevación promedio apenas por encima del nivel del mar. El punto más alto tiene una elevación de tan solo 171 metros y la costa nunca está a más de 50 kilómetros de cualquier punto del país. Con Datse llegamos a Budapest, la capital de Hungría, para ver qué sucede de este lado del mapa y compartirlo con ustedes. Un nuevo país siempre es un nuevo viaje, una nueva experiencia siempre es una nueva aventura. Ezt a játékot, ez a három véres szemű Amazon küzdi meg egymással. Hangban mutassa meg, hogy ön a legvérszomjasabbat előre vágta. Desde que llegamos a Hungría estamos teniendo una sensación que crece, pero que no alcanzamos a entender del todo bien. Simplificando, Hungría es más Hungría de lo que esperábamos.
Estamos en la estación de Iași Socola, una estación alternativa aquí en Rumania, cerca de la frontera con Moldavia. En teoría, dentro de unos minutos tiene que venir un tren con refugiados de Ucrania. Nosotros lo vamos a tomar en sentido inverso para llegar a Chisinau. En momentos particulares de la historia como este, en que una guerra se está librando a no muchos kilómetros de aquí, entrar a Moldavia tiene un condimento especial. Con Dace decidimos venir y ver qué sucede de este lado del mapa. Moldavia es un país de Europa del Este, situado entre Ucrania y Rumania, que tiene una superficie de 33.851 kilómetros cuadrados y su capital es Chisinau. Es un país sin costa, aunque se encuentre a tan solo 40 kilómetros del Mar Negro, siendo sus ríos más importantes el Dniester y el Prut, que acabamos de cruzar. La población es de 2.600.000 habitantes, a los que hay que sumarle por estos días un buen número no precisable de refugiados ucranianos. Mira, 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 hay sogas, esto. Esperamos que les haya gustado este breve video compilado de las mejores primeras impresiones de 2022, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.